Recuerda que también puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Te dejaré los links en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. El 25 de enero de 2013, un operativo realizado por el Instituto Nacional de Migración en Nuevo Laredo, Tamaulipas, trajo consigo la detención de al menos 24 integrantes de una secta ubicada en el kilómetro 14, algunos de origen extranjeros y otros menores de edad. El operativo recibió el apoyo de fuerzas federales. Todo esto se dio después de la denuncia interpuesta por una persona que había escapado de tal secta. Las tres cabezas de la secta, Ignacio González de Arriba, José Losanger Arenas Segovia y Tito Shursi Mohamed, fueron ingresados en el penal de Matamoros acusados de abuso contra mujeres y menores, así como trata de personas. La secta era de carácter religioso y su nombre era Los Defensores de Cristo. De acuerdo a la información, esta secta ofrecía a sus seguidores enseñarles la cura a males graves y mortales y tolerancia al dolor, así como claves para lograr una vida exitosa. El líder de la secta era de origen español y entre sus ilícitos cometidos estuvo el sometimiento de mujeres. De acuerdo a fuentes consultadas de la Procuraduría General de la República en Tamaulipas, esta secta estaba de alguna manera vinculada al rapto de mujeres, las cuales después eran esclavizadas. La secta también se encargaba de captar a migrantes de diferentes países y los convencía de contactar a sus familiares para solicitarles fuertes cantidades de dinero, como si fuera diezmo. Esta secta practicaba una mezcla de ideologías católica, cristiana, budista, islámica, metafísica y hasta de magia. Algo que llamó mucho la atención fue que al momento en que la finca de la secta fue irrumpida, todas las personas dentro traían la ropa sucia, desgarrada, y era evidente que no se habían bañado en semanas. En el 2016, la Fiscalía General informó que 2 integrantes de la secta Defensores de Cristo fueron sentenciados en Tamaulipas a 6 años de prisión por el delito de trata de personas. A los acusados, aparte de la multa de casi 30,000 pesos, se les imputa el delito de valerse del engaño para aprovecharse del fanatismo religioso. ¿Te imaginas curar el SIDA por 20 pesos? ¿O ganar un corazón nuevo por 20 pesos? ¿O invocar ángeles por 20 pesos? Es un verdadero regalo. ¿A qué sí? Lo que van a escuchar a continuación son unos pocos testimonios de personas que tienen cosas que decir sobre esta secta. Es importante aclarar que mi trabajo como investigador no es juzgar a quienes tuvieron la voluntad de compartir su testimonio para que ustedes puedan escucharla. Esto lo aclaro porque no solamente van a escuchar la versión de víctimas y de familiares de víctimas, sino que al final van a escuchar lo que tiene que decir un actual miembro de la secta. Porque, a pesar de que en todas partes se afirma equivocadamente que con el encarcelamiento de los líderes la secta quedó desarticulada, la realidad es que, dada la estructura tipo piramidal que tenía la secta, quedaron muchas pequeñas células alrededor de todo el mundo. Durante mi investigación pude localizar a exactamente 290 integrantes de la secta solo en territorio mexicano. La inmensa mayoría se negó a hablar conmigo. Solamente 3 accedieron a darme un testimonio, pero como era de esperarse, al formar parte de una secta especializada en el lavado de cerebro, los 3 me dijeron prácticamente las mismas palabras. Es por eso que solo dejé un testimonio y ese testimonio estará al final. Lo escucharán luego de oír la versión de quienes conocieron la maldad de los Defensores de Cristo. Una última cosa antes de empezar. Nada de lo que van a escuchar está relacionado con lo paranormal. Sin embargo, les aseguro que la simple realidad que había dentro de esta secta es más brutal y más aterrador de lo que se pueden imaginar. Testimonio de un familiar. Quiero aclarar que yo jamás pertenecí a esa secta, pero mi madre sí. Ella siempre fue una fanática religiosa. No quiero faltarle el respeto a nadie, pero creer ciegamente en cualquier cosa que consume el 100% de tu tiempo, eso ya es de alguien tonto.
Lo digo porque mi madre llegó a tal punto que ignoraba a mi padre, a mí y a mis hermanos. Se la pasaba leyendo la Biblia y su único maldito tema de conversación era Cristo. Mi madre estaba tan loca que veía a Cristo en todos lados, en las nubes, en la sopa, en las manchas de humedad. Me acuerdo que una vez se le quemó una tortilla y mi madre aseguraba que lo que se quedó negro en la tortilla tenía la figura de Cristo. Yo no estoy diciendo que Cristo no exista, estoy diciendo que mi madre estaba loca y que estaba obsesionada a un nivel enfermizo. Un día salió con que había encontrado a un descendiente de Cristo, un tipo que tenía su propia iglesia y que enseñaba a la gente a poder hablar directamente con Dios. Enseñaba a invocar a los ángeles y una sarta de tonterías, cada una más absurda que la anterior. La verdad, nadie en la casa le dio demasiada importancia porque mi madre se la pasaba diciendo estupideces todos los días, pero cuando empeñó todas sus joyas para poder irse a la iglesia de ese tipo y tomar uno de sus cursos ya fue demasiado. Pero el problema no terminó ahí. Mi madre ya no regresó a la casa. Lo último que supimos de ella fue eso, que se había ido a visitar al tipo que supuestamente era descendiente directo de Cristo. Mi madre estaba loca, pero seguía siendo mi mamá, y el hecho de que se hubiera desaparecido nos preocupó a todos, así que como mi madre nos había dicho el nombre del tipo, pues me puse a investigar en Internet. En aquellos años, el mundo de Internet no era lo que es ahora. Encontrar cualquier cosa era mucho más difícil. Había que ser muy bueno para dar con la información correcta. Yo ni siquiera tenía computadora en mi casa. Lo que hacía era irme al ciber, y pronto me di cuenta que me sería imposible encontrar algo. Así que, en lo que mi padre estaba tratando de conseguir la ayuda de la policía, yo me puse en contacto con alguien que era bueno con eso del Internet y le pagué 800 pesos para que buscara toda la información de ese tipo. Luego de 3 días, la persona me entregó un folder con hojas impresas que contenían toda la información que había en Internet sobre el sujeto. Si mi memoria no me falla, el tipo era rastreable hasta el año 2003 en Gijón, que es una villa asturiana. Básicamente son, o eran, a una comunidad autónoma que en aquel entonces contaba con menos de 300,000 habitantes. El lugar está ubicado al norte de la península ibérica, junto a una bahía en la zona central de Asturias, entre Oviedo y Avilés. Allí vivía el supuesto descendiente de Cristo. Su nombre era Ignacio González, y él, por esas fechas, registró 2 empresas, la primera con el nombre de Proyecto Market 2000 y la segunda con el nombre de Fénix Corp. Este señor González se publicitaba como el Maestro Fénix por Internet, hablaba de sus poderes y vendía cursos para hacer ricas a las personas, cosa bastante curiosa porque si era tan bueno para hacer que las personas se pudrieran en dinero, resulta bastante extraño que estuviera siendo investigado por la agencia tributaria. A partir del 2004, el tipo empezó a vender cursos por Internet. Esos cursos eran de bioprogramación, salud alternativa, poderes psíquicos y magia y sexualidad, entre otros. Me acuerdo muy bien que una de las frases con las que ese tal Maestro Fénix anunciaba sus cursos era: aprende técnicas de conocimiento ancestral que procuran reprogramar el cerebro mediante órdenes mentales procedentes del subconsciente para que seas más feliz. A todas luces eso sonaba a estafa. En fin, en algún punto después de agosto del 2005 y antes de enero del 2007, Ignacio González salió de España y se fue a Brasil. Esto porque su mujer, quien al igual que Magdalena se dedicaba a la vida galante, tenía familia ahí en Brasil. Estando ahí en Brasil, siguió vendiendo sus cursos. Tal vez esta información no les parezca la gran cosa, pero tomando en cuenta que por aquellas fechas muy apenas la gente de mi edad se estaba haciendo perfiles de Facebook, pues conseguir algo de información sobre un extranjero era toda una proeza. Obviamente nada de la información me sirvió para saber dónde pudiera estar mi madre o qué le podría haber pasado. No fue hasta el 2016 que volvimos a saber de ella cuando fue detenida y encarcelada bajo cargos de haber colaborado con la secta Defensores de Cristo, cuyo líder era ese tal Ignacio González. Los crímenes que le adjudicaron a mi madre fueron horrorosos. Le había quitado la vida por lo menos a 8 personas como parte de diferentes rituales.
Sí salió en el periódico El Mañana que mi madre había sido detenida luego de estar prófuga por más de 3 años, pero como para ese momento ya varios abogados estaban llevando la defensa de todas las personas que habían sido encarceladas por formar parte de esa secta, pues ellos consiguieron que no se revelara a la prensa ningún detalle sobre los crímenes por los cuales mi madre había sido encarcelada. Mi padre ni siquiera metió las manos para ayudarla, no porque no quisiera, sino porque, como dije, ya había abogados haciéndose cargo. Esos abogados lograron reducir la condena de mi madre de casi 70 años a menos de 30. Para cumplir su condena fue trasladada a la Ciudad de México, pero hace un año nos informaron que perdió la vida en manos de otra reclusa. Como dejé en claro desde el principio, yo no digo que creer en Cristo sea algo malo. Solo digo que ser fanático es la ruina, porque el que mi madre fuera tan fanática de Cristo la llevó a matar personas para luego ella morir en prisión. Testimonio de un testigo indirecto. Allá por el 2007 yo vivía en Torreón y el amigo de un amigo conocía a un venezolano que se apellidaba Arenas y que estaba casado con una mujer cuyo apellido era Castro. Ellos fueron tema de conversación porque se conocieron por internet. Yo sé que eso hoy no es tan raro, pero hace más de 15 años nadie buscaba pareja por internet, así que alguien que se había casado gracias a internet definitivamente era tema de conversación. El matrimonio tenía un negocio así como de tecnología o algo parecido, no me acuerdo. El punto es que el negocio no jaló como ellos esperaban y terminaron cerrando. Después de eso, el esposo, que pasaba mucho tiempo en internet, se puso en contacto con alguien que vendía cursos así medio raros de sanación y esas cosas que estaban de moda. El señor Arenas se pone en contacto con ese hombre y se ponen de acuerdo para que él sea su vendedor. Y Arenas convence al tipo que los cursos, en lugar de venderlos en línea, los haga de manera presencial. Ya que se medio organizaron, el esposo le dice a su mujer, pero ella no está convencida, que esos cursos funcionen así, que de primero el único que se mete al negocio es el señor Arenas. De hecho, mi amigo, el que me platicó de este matrimonio, asistió a uno de esos cursos y él me aseguró que lo que el tipo enseñaba sí funcionaba porque a él le curaron un dolor crónico que lo llevaba molestando unos 5 años. Un día la señora Castro se despertó con un cólico bastante fuerte que no le permitía ni siquiera levantarse de la cama. Así que su esposo le aplicó una de las técnicas que enseñaban en los cursos y le quitó el dolor. Después de eso, ella quedó convencida de que lo que fuera que aquel misterioso sujeto enseñara en sus cursos sí funcionaba, porque a ella le había quitado un dolor fuertísimo. Así que empezó también a trabajar con su esposo en lo de vender los cursos. El matrimonio se hizo de mucho dinero. En cuestión de meses obtuvieron cientos de miles de pesos en ganancias, mientras que el hombre que impartía los cursos se embolsó millones. Por cierto, el que daba los cursos era español. El esposo y el español se empezaron a hacer muy cercanos. Hablaban todo el tiempo, ya fuera por teléfono o por algo de internet. Mi amigo me dijo que algo pasó, que tuvieron que mover el lugar donde daban los cursos, solo que no recuerdo lo que fue. Algo tenía que ver con que una persona o había desaparecido o había muerto, pero no estoy del todo seguro. Pasaron 3 meses en los que no tuve ningún contacto con mi amigo, pero lo volví a ver en Año Nuevo. Por supuesto que el tema de aquel matrimonio volvió a surgir, pero ahora el panorama que me pintaba mi amigo ya estaba medio raro, no tanto en el matrimonio como tal, sino en el negocio ese de los cursos. Al parecer el español se estaba volviendo medio loco porque ahora sus técnicas de curación las estaba enlazando con ángeles y con Cristo. Y, como dice un refrán de por acá, solo hace falta un loco para que todos se vuelvan locos. La red de seguidores del español creció de manera abismal gracias a internet. Según me dijo mi amigo, había miles de personas de otros países que le compraban los cursos al español, argentinos, colombianos, peruanos. Una cosa muy rara. Mi amigo nunca lo dijo como tal, pero al menos la impresión que tuve, un tipo que enseña cómo curar sin medicina, que está hablando de cosas religiosas y miles de personas pagando para aprender, pues eso a mí ya me sonaba a una secta. Sin embargo, aunque esa era solo una idea que yo tenía,
Pasaron 2 o 3 meses cuando supe que una de mis vecinas estaba metida en eso, no vendiendo cursos, sino como que trabajaba para el español. Era una especie de ayudante o aprendiz, aunque, tomando en cuenta las actividades que realizaba para el tipo, yo diría más bien que era su cómplice. Me explico, yo me enteré porque hubo un pleito muy fuerte en la cuadra. Resulta que esta vecina que estaba metida en eso 2 meses antes, había convencido a la hija de otra vecina, una muchachita de secundaria, de que asistiera a uno de los cursos, y pues ahora resultaba que estaba embarazada y lo que decía la muchacha era que el papá era el español. En un principio el tema no pasó a mayores, hubo un arreglo. A la mamá de la muchachita le dieron creo que 100,000 pesos y no hubo denuncia ni golpes ni nada. Pero 5 meses después, una tarde la muchachita desapareció. Encontraron su cuerpo una semana después. Le habían sacado al bebé antes de quitarle la vida. Por supuesto que la primera reacción de la madre fue ir a buscar a la vecina, con toda la intención de sacarle información a golpes. Pero para sorpresa de todos, cuando la mujer tumbó la puerta a patadas, la casa ya estaba abandonada, la vecina no estaba y nadie la volvió a ver. Testimonio de una víctima. Defensores de Cristo prometían la vida eterna, riquezas y el don de hacer milagros, porque aseguraban que Ignacio González había muerto y resucitado. En España se hacía llamar Maestro Fénix. Yo de verdad le creía, digo, por algo estuve dentro de esa secta por más de 1 año. Ahora, más de 10 años después, entiendo cómo fue que terminé dentro de algo tan turbio como eso. Mis padres habían muerto en un accidente de carretera. Mi novio me había engañado, tenía un trabajo que detestaba. Mi vida estaba mal en todo lo que podía estar mal. Así que, si este hombre decía que tenía un vínculo directo con Dios, pues para mí lo más lógico era gastar el poco dinero que me habían dejado mis padres en él, buscando que así mi vida fuera mejor. Y de cierta manera así fue, no literalmente, pero yo lo sentía. La secta se convirtió en mi vida, tanto que cualquier cosa que el líder me pidiera, yo obedecía con fe ciega. Para mí él era Jesucristo. Recuerdo que la primera vez que asistí nos puso una presentación en PowerPoint. La presentación, que eran puras cosas que ahora entiendo como disparates, para mí fue como una revelación. En la parte final de la presentación, él comparaba fotografías de partes de su cara con partes de la cara de imágenes de Cristo. No estoy exagerando, lo digo totalmente en serio. Por decir, ponía en el lado derecho la sábana santa, haciendo zoom en la frente de Cristo, en el centro una foto de su frente, y del lado izquierdo cualquier pintura de Cristo donde se viera la frente, y luego se aventaba de 2 a 3 minutos, haciendo mucho énfasis en que nosotros nos diéramos cuenta de cómo su frente era exactamente la misma que la frente de Cristo. La siguiente diapositiva era de los ojos, nariz, labios, barba, y así por 30 minutos. Entiendo que para cualquier persona mentalmente estable y emocionalmente sana lo que les estoy diciendo parezcan puras estupideces, pero deben tomar en cuenta de que todos los que estábamos ahí, sí estábamos ahí, era precisamente porque no estábamos bien. Así que para todos nosotros Él era Cristo, ya fuera un descendiente, una reencarnación o la segunda llegada de Cristo. Eso era lo de menos. De una manera o de otra, Él era Cristo. Es más, varios de nosotros, luego de que hiciera tanto énfasis con eso de las fotos, varios hasta le decíamos que era verdad, que Él parecía un gemelo de Cristo. Y sí, los hombres lo veían como su Maestro Supremo, las mujeres lo veíamos como si fuera un Dios. Así que cuando una vez nos dijo que necesitaba estar con 3 mujeres cada día, porque eso era lo que le daba sus dones, lo que le permitía invocar ángeles y tener línea directa con el cielo, pues varias nos ofrecíamos. Eso fue al principio. Después, con el paso del tiempo, las cosas fueron cambiando, todo dentro de la secta en general fue subiendo de tono, pero este tema en particular de las mujeres fue subiendo mucho de tono, porque cuando las adeptas ya no éramos suficientes para el maestro nosotras mismas, empezamos a conseguirle mujeres que se dedicaran específicamente a eso. Cada que alguien, ya fuera hombre o mujer, de manera temeroso, se medio atrevía a cuestionar aunque fuera un poco sobre esa situación, las palabras del maestro siempre eran las mismas.
Dios me dijo que promovamos la poligamia como algo bendito ante los ojos de Él. Esa era la buena manera, pero cuando alguien se mostraba muy insistente en tratar de resaltar que ese tema estaba mal, el maestro y los hombres más allegados a él lo hacían entender a la fuerza y de maneras muy poco amistosas. Regresando a eso de que las cosas dentro de la secta se estaban torciendo mucho, cuando ni las adeptas éramos suficientes, y tampoco las mujeres que le llevábamos le satisfacían, pues las cosas ya se pusieron muy oscuras. El maestro tenía mucho dinero. Por una parte, todos los que le éramos fiel, tanto hombres como mujeres, le conseguíamos dinero. Él también tenía otros ingresos por internet y la realidad es que sí tenía mucho dinero. Así que en cierto momento solicitó una reunión con las personas que tenían la ciudad bajo control. No me refiero al gobierno ni al ejército, me refiero a la gente que de verdad controlaba la ciudad. El maestro acordó una cuota con esa gente, a cambio de que ellos le consiguieran cierta cantidad de mujeres cada cierto tiempo. Pero cuando yo pensé que más que eso las cosas ya no podían empeorar, pues resultó que estaba muy equivocada, porque desde la primera entrega, desde la primera vez que esa gente llegó en una camioneta con las mujeres que el maestro había solicitado, le dejaron en claro que esas mujeres ya no podían regresar a sus cosas, porque hablarían tanto de ellos como de él. Así que, luego de utilizarlas, él tenía que encargarse de que ellas ya no pudieran hablar. Luego de que el maestro las utilizó, las mantuvo en cautiverio durante una semana, en lo que él pensaba cómo hacerse cargo de ellas, sin quedar como un monstruo ante nosotros, sus adeptos y adeptas. Él se encerró solo con la Biblia, sin comer y sin tomar agua. Así durante 3 días, cuando salió, nos dijo que tenía una revelación. Decía que Dios, así como en el Antiguo Testamento, ahora le estaba pidiendo nuevamente sacrificios. Entonces, como él era muy buena persona, y nosotros, al ser sus adeptos y adeptas, éramos superiores a todas las demás personas, pues ninguno de nosotros podíamos ser sacrificados. Así que no quedaba ninguna otra opción más que utilizar a las mujeres que él tenía en cautiverio. Y pues, aunque yo no participé, me consta que varios adeptos y adeptas participaron junto con el maestro en darle una muerte ritual a esas mujeres a modo de sacrificio para Dios. Testimonio de otra víctima. Allá por el 2008 yo estaba muy enganchada dentro de esa secta. El motivo por el cual yo me metí en esa secta fue porque para ese momento yo había tenido ya 6 intentos de tener un bebé y los 6 intentos habían fracasado y terminado de manera abrupta a los 5 meses de gestación. Así que, llegado a ese punto, yo ya no podía ver a mi esposo sin acordarme de los 6 bebés que había perdido. Así que pues lo dejé y busqué refugio en la secta. No fue como que yo ya supiera de la existencia de la secta y que me fui a meter al día siguiente. Las cosas no fueron así tal cual. Lo que pasó fue que, luego de que dejé a mi esposo y me regresé a casa de mis padres, un amigo me habló de la existencia del Centro de Bioprogramación en Torreón. Yo jamás en mi vida había escuchado la palabrita esa que me sonó tan compleja, y según lo que le entendí a mi amigo, en ese lugar se ofrecían cursos para enseñar técnicas que permitieran mejorar la autoestima y sanar las heridas emocionales. Obviamente, en ningún momento me pasó por la cabeza que aquello era una secta. Me acuerdo que la primera cantidad de dinero que desembolsé fueron más de 20,000 pesos, y todo lo que fui a escuchar ahí con los defensores de Cristo me empezó a curar un poco la herida emocional. Quiero aclarar que no era como llegar, pagar y automáticamente ya eras miembro de la secta. Las cosas no funcionaban así. El pagar te daba derecho a recibir los cursos de bioprogramación, pero había que pagar varios cursos y mostrar ciertas aptitudes para que el maestro te permitiera ya unirte a manera integral a los defensores de Cristo. Para el 2009, 7 meses después de haber asistido a mi primer curso, ya estaba ahora sí dentro de la secta como tal. Pero no entré a la secta porque yo quería entrar. No fue como que se me acercara el maestro para preguntarme si yo quería integrarme a los defensores de Cristo. Lo que pasó fue que fueron conmigo y me dijeron que a partir de ese momento ya estaba dentro. Y a pesar de que yo en verdad me sentía mucho mejor que cuando recién tomé el primer curso, pero eso significaba que yo creía del todo las palabras del maestro.
Yo en verdad tenía mis dudas, y cuando solo tomaba los cursos podía demostrar mi cierto grado de incredulidad, pero cuando ya me metieron a la secta no podía darme el lujo de no creer, porque cada que se me escapaba, inclusive el más ínfimo ápice de duda, lo que me esperaba era un maltrato sistemático, el cual, si no cedía al maltrato no físico, aquello aumentaba hasta amenazas, ya de una posible agresión física. Y para que no te sintieras mal cuando decías al maltrato no físico, es decir, que te alineabas antes de llegar a las amenazas pues recibías un premio, literalmente nos trataban como a los perros. Claro que, al menos en mi caso, llegaba un punto que ya me tenían el cerebro tan lavado que ya ni me daba cuenta de que todo eso estaba mal. Cuando digo que todo estaba mal, no solo me refiero al maltrato y a las amenazas. Esta es la primera vez que voy a decir esto. A muchas de las mujeres nos tenían tan manipuladas y tan embobadas que el maestro podía llegar con nosotras y decirnos que en ese preciso momento teníamos que ir a sus aposentos y lo hacíamos sin siquiera cuestionar. Lo peor es que llegó un momento en que no solamente teníamos que estar a disposición del maestro, sino que él nos convenció a muchas de que también teníamos que estar a disposición de otros hombres de la secta, de los que eran más fieles y cercanos a él. Pero no lo decía solo porque sí, ese era el problema, como nos daba una explicación, una justificación con argumentos, pues nosotras creíamos que debíamos obedecer. Lo que el maestro nos decía era que los hombres obtienen magia, energía y poder a través de las mujeres, y que nosotras teníamos la obligación de ayudarlo a él y a sus más cercanos a obtener esos beneficios, porque si no lo hacíamos, estaríamos actuando de una forma muy egoísta. Y el egoísmo no era solo contra él, sino que nos convencía de que si nos negábamos, nuestro egoísmo era contra Dios. El momento en el que yo empecé a volverme consciente de que yo estaba metida en algo muy oscuro fue cuando una noche nos llevaron a 3 mujeres, pero no para lo que siempre nos llevaban. Lo que nos dijo el maestro fue que esa noche él y los demás hombres que estaban ahí solamente nos observarían a nosotras. No pienso dar más detalles. Fue en ese momento que abrí los ojos y entendí que lo que me estaba pasando era algo terrible, pero no podía negarme, porque antes ya una adepta se había atrevido a llevarle la contra al maestro y después de esa vez nadie la volvió a ver. Lo que todas creíamos era que le habían quitado la vida. Así que, a pesar de que yo ya no quería, estaba aterrada de negarme. En una ocasión ya no pude más y me quebré, lloré, grité. Me puse mal y como castigo me encerraron con llave sin salir 3 días, sin bañarme ni comer. En el lugar en el que estaba no había ni dónde hacer mis necesidades. Fue una denigración espantosa. Luego de estar esos 3 días sin comer me dieron arroz con unos cubitos de carne cruda, que aunque no lo puedo comprobar de ninguna manera, yo estoy completamente segura de que esa carne tenía un origen humano. Pero con hambre te comes lo que sea. El daño psicológico que todo eso me produjo muchos de ustedes ni siquiera se lo podrían imaginar. Fue algo en verdad terrible. Ahora lo cuento porque ya lo puedo manejar, pero antes me entraban crisis de angustia y solo de acordarme un poco me daban ataques de pánico. Testimonio de un exmiembro. Recuerdo que a los elegidos, a los que el maestro consideraba como puros de corazón, él afirmaba que si mantenían su lealtad a los defensores de Cristo durante cierto tiempo, él les revelaría las enseñanzas más secretas de la metafísica teológica. Por ejemplo, cómo hacer viajes astrales, cómo curar el cáncer, cómo usar la energía piramidal para hacer milagros, cómo utilizar la hipnosis, cómo hacer exorcismos, cómo evangelizar, cómo aliviar a los familiares de un fallecido, cómo hacer el milagro de la prosperidad y bendición de negocios. Pero el maestro no enseñaba eso gratis, independientemente de que alguien fuera uno de sus elegidos, uno de sus más fieles, leales, allegados y puros de corazón. Nada de eso significaba que las enseñanzas fueran accesibles, sin necesidad del pago correspondiente, el cual, por esas enseñanzas supremas, era de casi 200,000 pesos. Yo, por supuesto, nunca estuve ni cerca de poder pagar por ese conocimiento. De hecho, aunque hubiera tenido el dinero, no hubiera podido acceder a esa opción porque yo no era de su círculo más cercano, el cual era de los que él mismo había bautizado como sus apóstoles, lo cual ciertamente tenía sentido.
sí, él se autonombraba como poseedor de la sangre de Cristo, pues era lógico que debía tener a sus respectivos apóstoles. Recuerdo que en una ocasión falleció uno de sus apóstoles preferidos. Yo no diría que era el segundo al mando, pero vamos a decir que de los apóstoles, él era como el líder. Bueno, ese apóstol ya había recibido la oferta para pagar los casi 200,000 pesos y así obtener el conocimiento más exclusivo de la cúspide de la metafísica. Pero obviamente, este apóstol no tenía el dinero para pagar, pero él estaba tan deseoso de ese conocimiento que vendió uno de sus riñones en el mercado negro a un traficante de órganos. Y como era de esperarse, todo lo que podía salir mal, pues salió mal. La cirugía a la que se sometió, como no se hizo en un hospital, pues no se realizó en las condiciones óptimas para que fuera de forma segura. Así que, al paso de unas semanas, mientras el apóstol ya estaba cerca de reunir todo el dinero, terminó muriendo. No sabría decirles a ciencia cierta qué fue lo que le provocó la muerte, pero sí sé que estaba relacionado con que se hubiera quitado el riñón para venderlo. Como el maestro ya había contado con ese dinero para algunas cosas, pues encontró la manera de obtenerlo por otra parte. Lo que hizo fue contactar a una mujer joven que había sobrevivido al cáncer de matriz, pero que debido al tratamiento que se pudo someter ya le era imposible tener hijos. Así que el maestro la convenció de que, a cambio de unos cuantos miles de dólares, él le regeneraría la matriz e incluso que quedaría embarazada luego. Ese hombre, que por cierto era extranjero, era buenísimo para convencer a las personas de cualquier cosa que él quisiera, tanto que tenía trabajadores a los que no les pagaba ni un peso. Muchos no lo saben, pero este señor tenía oficinas con decenas de personas que atendían llamadas y que estaban al pendiente de su servidor de internet, y ninguna de esas personas recibía un sueldo, y tampoco estaban ahí a la fuerza. Ellos estaban ahí por la devoción que sentían hacia el maestro. Él llegó a tener una casa muy lujosa, la cual fue construida sin que le costara nada de dinero. Yo sé muchas cosas porque no estaba ahí por fanatismo, así que yo observaba y escuchaba todo. Me daba cuenta de las cosas. Explicarles qué estaba haciendo yo ahí me toma 3 segundos. Resulta que yo andaba obsesionado con una muchacha que estaba metida en la secta. Entonces, con tal de tener un poco de su atención, me fui a meter en eso. Aquello no terminó en nada porque ella terminó pasando por al menos 20 miembros de la secta, así que obviamente yo perdí todo el interés en ella, pero no podía solo salirme así como así porque, sin ser demasiado gráfico, me consta que al menos 2 personas intentaron salirse de manera abrupta y terminaron siendo la cena. Es todo lo que diré al respecto. Entonces, en lo que encontraba la manera de salirme sin tener problemas, o por lo menos no problemas serios, yo descubrí muchas cosas. Por ejemplo, a pesar de lo que salió en los periódicos de Nuevo Laredo, la secta no solamente tenía presencia en la ciudad, el maestro, a través de internet, había formado líderes que él llamaba obispos, y esos obispos tenían la función de crear pequeñas células de los defensores de Cristo, cuya finalidad era captar miembros que estuvieron dispuestos a soltar dinero. Esos obispos tenían que enviarle al maestro $1,500 cada 56 días máximo. Si alguno estaba 57 días sin enviar esos $1,500, era, vamos a decir, excomulgado y perdía el derecho de ser uno de los representantes de los defensores de Cristo. Según lo que llegué a escuchar de miembros muy cercanos al maestro, había por lo menos 400 ciudades con obispos distribuidos en casi 90 países de todo el mundo. En octubre del 2010, la secta se va de Torreón y es cuando yo logro salirme porque no me fui con ellos. Testimonio de otro exmiembro. En 2010, mientras me encontraba realizando unas actividades para la secta, tuve un accidente en la carretera que va de Nuevo Laredo a Monterrey. La gente de la secta estaba muy preocupada porque no se pudo completar la actividad, pero nadie se interesó por cómo estaba yo. De hecho, me culparon del accidente. Ese accidente fue crucial para que yo pudiera abrir los ojos, porque como mi vida literalmente era la secta al 100%, pues yo me había distanciado de mi familia, de mis amigos, dejé a mi novia y hasta renuncié a mi trabajo. Así que cuando estuve en cama por el accidente no tenía dinero.
ni para las medicinas, ni para comida, ni para nada. Fueron unas semanas muy difíciles. Yo espero que nadie de los que está escuchando esto sepa lo que es pasar días con dolor y sin comer. Créanme que es el mismísimo infierno. Pero pasar por ese tormento fue necesario para poder salir, porque cuando me recuperé ya no volví a ese lugar. Supongo que tuve suerte, porque después me enteré que, aunque ni en la televisión ni el periódico se dijo nada, supe que enterrados en la finca encontraron varios cuerpos. Al parecer, nadie podía dejar la secta vivo. Viéndolo en retrospectiva, entiendo que, aunque el maestro se la pasaba hablando de Dios y todo eso, en realidad lo más importante dentro de la secta era el dinero. Todo costaba ahí. A mí me tocó ver el nombramiento de uno de sus apóstoles para que el ritual de nombramiento pudiera ser realizado. El hombre que sería ascendido a apóstol primero tuvo que pagar casi 150,000 pesos. El fanatismo religioso puede ser muy peligroso. Este señor tenía adeptos en todas partes del mundo que venían a verlo solo para aprender un par de cosas, y para ello viajaban miles de kilómetros y le entregaban maletas llenas de dinero. A todas las personas se les decía que, dependiendo del dinero entregado, podrían recibir hasta un total de 343 poderes sobrenaturales, como el de poder resucitarse a sí mismos y a otros, curar todas las enfermedades por imposición de manos, devolver la vista a los ciegos, hacer caminar a los paralíticos, leer la mente, obtener grandes riquezas, superfuerza física como la de Sansón, crear órganos con la mente, rejuvenecer físicamente, obtener el amor eterno, volverse inmunes al hambre y al dolor, lograr inmunidad a todos los venenos, hipnosis colectiva para dominar a las masas, alquimia, enviar a las almas de los moribundos directamente al cielo, manipular los elementos de la naturaleza, matar a una persona con solo una mirada, y así una lista en la que cada uno de los 343 poderes era más increíble que el anterior. El maestro era un psicópata en toda regla. Era un tipo excéntrico, ciertamente carismático y con una labia impresionante. Te podía convencer de lo que se le diera la gana. No exagero cuando les digo que en una ocasión fui testigo de cómo consiguió que una mujer dudara hasta de su propio nombre. Todo lo que ocurría dentro de la secta era algo muy fuerte y muy impresionante. Él tenía actitudes un poco infantiles, aparentaba ser algo ingenuo, pero nada más lejos de la realidad. Yo lo vi comportarse como una persona muy soberbia y como un megalómano misógino que consideraba a la mujer inferior en todos los sentidos, tanto que él aseguraba que una sola mujer no era capaz de satisfacer a un hombre. Algunas de las actitudes del maestro parecían demasiado surrealistas como para decírselas sin que me tachen de exagerado o de mentiroso, pero lo intentaré. Cuando se presentaban personas a las que él notaba como que no sería tan fácil convencerlas para sacarles todo su dinero, lo que hacía era morirse y resucitar al día o a los 2 días. Literalmente uno de sus adeptos hacía como que lo mataba y luego esos adeptos le decían a las personas que se quedaran a dormir 1 o 2 días para que luego comprobaran con sus propios ojos que el maestro iba a resucitar. El hombre se quedaba tirado en el suelo sin moverse hasta que se levantaba, afirmando haber resucitado. Aquella escena impactaba tanto a quienes lo presenciaban que sacarles el dinero no era problema. Es más, había mucha gente que, creyendo que él verdad era Cristo por haber resucitado, que ellos estaban dispuestos a dar su vida por él. Testimonio de un miembro actual de la secta. Todavía recuerdo esa noche. El maestro ya nos había advertido que podía ocurrir en cualquier momento. Él llegó a comentar que había personas que lo querían silenciar debido a su alto conocimiento en cómo remediar enfermedades para las que la medicina no tenía una cura. Así que esa noche, cuando la policía llegó disparando contra nosotros, lo que hicimos fue seguir el plan que ya teníamos. Dejamos la propiedad cruzando a un campo de golf que estaba al lado. Saliendo del campo de golf ya nos estaban esperando varias camionetas, y así, en plena noche, prácticamente de madrugada, tuvimos que huir hasta Nuevo Laredo. Por desgracia, pocos años después, las personas que querían silenciarlo lograron que lo metieran a la cárcel. El maestro Ignacio González de Arriba es una persona llena de esperanza y buenas intenciones para nuestro planeta. No tiene nada que hacer en prisión. El maestro Fénix es una persona muy especial,
muy amada por todos sus discípulos en vista de sus grandes obras, aquellas igualitas a las de Jesús Cristo de 2000 años atrás. El doctor Ignacio González de Arriba es un profesional de excelencia hipnólogo, programador y Doctor of Divinity, el máximo título que puede obtener una persona de estudios bíblicos. Esta persona es quizás la persona más importante del mundo, y ha hecho cosas tan increíbles que es por eso que lo tienen privado de su libertad, para mantenerlo en silencio y que la gente siga sufriendo. Gracias a él, millones de personas en el mundo dejaron de sentir dolor físico. Millones de personas más han sido curadas de cientos de enfermedades como el cáncer, ceguera, parálisis, y no solo eso, sino que también ha ayudado a alimentar a millones de personas hambrientas, ha ayudado a miles de personas a mejorar su situación económica, ha ayudado a personas con traumas, fobias, miedos y un muy largo etcétera. Pero un pequeño grupo de personas han estado mintiendo en contra de él y lo han acusado de muchas cosas falsas, solo para que sus enseñanzas no se sepan, pero todo ello es mentira, y saben que ya perdieron, pues sus pruebas son falsas y sin testimonios. El maestro habla como Cristo, tiene la cara de Cristo, hace los poderes de Cristo. Además, su propio apellido dice que él es de arriba, así que no hay cómo perderse. Pero ahora, al igual que hace 2000 años, cuando los poderosos temían que Cristo siguiera enseñando la verdad de Dios y haciendo poderes, decidieron matarle para seguir controlando al pueblo. Pues lo mismo quieren hacer con el maestro Fénix. Ya le han enviado asesinos al menos 4 veces, pero los poderosos la tienen cruda porque Dios ha protegido a su hijo bien amado. El problema es que ahora los poderosos han conseguido que el pueblo utilice su poder humano para impedirle al maestro Fénix que continúe con su justa causa, tal como hicieron los fariseos al engañar a los judíos de que pidieran la crucifixión del propio Cristo, al que había visto hacer milagros, y liberaran a un criminal. El maestro Fénix es una persona buena y amorosa, y por medio de probar que el maestro Fénix es bueno, pues ahora si tú vas a Google y ves las noticias que publicaron los medios corruptos sobre el maestro Fénix, verás que no tienen pruebas para sustentar sus afirmaciones. Solo se basan en unos testimonios muy dudosos. Entonces, por un lado, tienes la versión de los medios de comunicación corruptos, que no tienen pruebas ni una foto de lo que afirman, y solo tienen testimonios dudosos. Por otro lado, tienes mi testimonio y el de otros miles de defensores que ya están gritando al mundo sobre la bondad del maestro Fénix. Investigación escrita por Ramiro Contreras.